a suponer que no está con vida y resulta que es que no está escuchando. Entonces, después de que yo comprobé que está en estado de inconsciencia, entonces voy a tomar el pulso y mirar la expansión torácica y con esos signos voy a determinar si la persona está con vida o si encuentra paro cardiorrespiratorio. Si yo no presencio un paro cardiorrespiratorio, no voy a tratar de reanimar a un paciente en un área de estas, porque no sé hace cuánto tiempo está en el paro y voy a perder tiempo que podría utilizar salvando la vida de otros pacientes. Entonces, solamente si yo presencio el paro, o sea, yo llego y tiene pulso y entro en paro en ese momento, ahí puedo hacer algo, puedo dar una RCP, de resto no lo puedo hacer. Entonces, tomo pulso y miro expansión torácica. Entonces, tiene pulso, pero no tiene expansión torácica. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede haber una obstrucción en vía aérea que está impidiendo que respire. Normalmente en estos pacientes se hace una maniobra frente-mentón y despejando de esa forma la vía aérea, ellos vuelven a respirar. Puede ser que la lengua se haya relajado y esté obstruyendo la vía respiratoria y eso es lo que esté causando que no esté respirando. Entonces, lo que debemos hacer es eso, una maniobra frente-mentón. Entonces, pulso y expansión torácica. Si tiene pulso y tiene expansión torácica, pero está inconsciente, entonces es un paciente que de todas formas tengo que ponerle cuidado, porque es un paciente que tiene que ser crítico porque no sabemos el estado de la inconsciencia. Entonces, el estado de los colores. El rojo es el paciente crítico pero recuperable. Entonces es un paciente que se encuentra en estado crítico, pero que yo le voy a hacer una maniobra y ese paciente va a seguir con vida. Entonces, ese tipo de pacientes son, por ejemplo, los que tienen compromisos respiratorios, compromisos del pulso. Por ejemplo, un paciente que tenga una hemorragia profusa, si yo no le controlo esa hemorragia, pues entonces se va a desangrar y se va a morir. Entonces, esos pacientes son rojos. Pacientes con problemas respiratorios, si no le hago un tratamiento rápido, esos pacientes van a entrar en una falla ventilatoria y se van a morir. Entonces, esos son los pacientes que entran dentro del criterio de rojas. Estos pacientes suelen a confundirse mucho con los pacientes de color negro. Ese no es el siguiente orden, pero se los voy a mencionar porque pues, van muy de la mano. Si yo tengo un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Si quieres ya vamos. Sí, ya, porque. Sí. Si yo tengo un paciente que yo llegué y está en paro cardiorrespiratorio, pero yo no lo presencié, entonces ya es un paciente negro, es un crítico no recuperable. Entonces mire que va muy de la mano. Si el paciente entra en paro, cuando yo llego, entonces es un paro presenciado, yo lo puedo sacar de ese paro. Entonces es un paciente rojo, es un crítico recuperable. Pero si yo llego y el paciente ya estaba en paro, es un paciente negro porque yo no sé hace cuánto tiempo está en paro. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a reanimar sabiendo que puedo utilizar ese tiempo en otros pacientes? Entonces, si un miembro de mi equipo durante la maniobra se lesiona, él pasa a ser un paciente rojo. Inmediatamente es la prioridad por encima de los pacientes, porque es un miembro del equipo. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero a su vez, el auxiliador tiene que tener muy en cuenta que las maniobras de seguridad deben ser lo primero, porque él no se puede convertir en un estorbo, sino que tiene que ser parte de una solución. Bueno, entonces, pacientes rojos, más que todos los que tengan compromisos ventilatorios y compromisos circulatorios, porque esas dos cosas van a comprometer la vida de un paciente en corto plazo. Miembros del equipo, paros presenciados, más que todo eso es. Por ejemplo, si tenemos una herida en tórax con dificultad respiratoria, eso es un paciente rojo. Si tenemos una herida en tórax, pero no hay dificultad respiratoria, entonces es un paciente que es crítico, pero puede esperar. Entonces, ese es el siguiente orden, el color amarillo. Entonces, el color amarillo son los críticos diferibles, o sea, que pueden esperar un poquitito. Es decir, tengo un paciente, como les digo, con una lesión torácica, pero no tiene dificultad respiratoria. Entonces, es un paciente que hay que atender porque tiene una lesión torácica, pero me puede esperar un poquitico porque los signos no están alterados. Entonces, si tengo, por ejemplo, una fractura de un hueso grande, por ejemplo, el fémur, o una fractura pélvica, en la pelvis hay arterias muy importantes y en la pelvis se puede acumular mucha sangre. Por eso se murió Galán. Bueno, un tiro. Esa parte no olvidó. Nadie está negando. Too late. Nadie ha dicho lo contrario. Pregunta de COE. Ese se murió Galán. Nos van a hacer serio. Nos van a hacer serio. Sí. Cuando tenemos una fractura pélvica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como se puede alojar tanta sangre, puedes compensar a un paciente rápidamente por un choque hipovolémico. Es decir, que la pérdida sanguínea
se va a producir por acumulación en la pelvis. Entonces, al no haber suficiente sangre, entonces el corazón no puede trabajar bien, entonces no hay suficiente líquido intravascular, entonces hay un choque hipovolémico. Si en esa fractura pélvica tenemos alteración de los signos vitales, es decir, tenemos por ejemplo una bradicardia, una hipotensión marcada, entonces ese paciente va a ser rojo. Pero si no tiene alterados los signos, ese paciente va a ser amarillo. Entonces mire que se puede establecer en uno o en otro criterio dependiendo de cómo estén los signos vitales. Eso va a ser importantísimo. Y ya la siguiente categoría es la de color verde. El color verde son los pacientes no críticos. Entonces, estos pacientes ya me pueden esperar a que yo atienda a todos los demás. Es decir, tengo un paciente con una fractura en un tobillo. Ese paciente no necesita atención inmediata. Él puede esperar a que tengamos todos los otros y después de eso pues, ya le puedo brindar la atención. Y los otros son los pacientes blancos, que pues, esos pacientes ya son pues, muertos muy evidentes. Es decir, pues, un paciente que tiene un cuerpo acá y cabeza allá. Yo sabía que pégale. Hombre con cirugía. Se está pensando unir esas dos categorías en uno solo, la negra y blanca. Porque quieren decir lo mismo. O sea, el negro es un crítico no recuperable. Es decir, un paciente que en otras circunstancias yo no podría salvar. Si yo tengo... Mejor dicho, el negro es el que va a morir. El negro es el que ya no le va a poner nada. Sí. Pero el rojo se puede pasar a negro. Así no. Y era de que, o sea, ese paciente lo clasificaban era en azul y el muerto ya era negro. Entonces, Ay, pues, como pero eso se maneja diferente. Eso ya lo están internacionalizando, que no sea azul. o sea, entonces, ¿cuál es la actual? ¿Cuál es la que nos debe? Eso, te pregunto lo mismo. Es que ahí tiende a haber mucha variación. Por ejemplo, como les digo, este negro y el blanco tienden a unirlo en una sola categoría porque pues igual los dos no son viables. Esa es otra cosa. En una escena prehospitalaria no se puede decir que un paciente está muerto. Se dice que es no viable. Porque pues ya solamente en el hospital se confirmará de que está muerto realmente. Porque así se incurre en mucho error. Entonces la tendencia es como unir ese negro y ese blanco en una sola categoría, pues para evitar confusiones, pero por ahora se tiene así negro y blanco. Es negro. Siempre que se abre el área. De ahí ya le al doctor. Siempre hay grupos de socorro, los grupos de socorro son los primeros en llegar, ellos aseguran la escena y después de eso entonces ya entra el equipo médico a hacer la clasificación del paciente. La bioseguridad también es muy importante, entonces la persona hace la clasificación y luego ingresa el equipo que va a hacer la evacuación del paciente. Entonces el que estaba haciendo la clasificación de los pacientes llegó y etiquetó unos rojos, otros amarillos, otros verdes. Entonces el equipo que llega a hacer la evacuación pues, llega y busca los rojos en primera medida. Todos los rojos son los primeros que se van a evacuar porque son los pacientes graves, los críticos recuperables. Entonces llegan, le dan una atención inicial para darle un soporte, una estabilización y le van a hacer la evacuación de ahí y lo van a llevar al módulo de estabilización y clasificación de pacientes, en otros casos conocido como CALS, Centro de Atención y Clasificación de Heridos. Y allá, pues ahí está, hay ya equipos con los que se le va a dar un soporte más avanzado para pues, poderlo llevar en la ambulancia y en el hospital de tratamiento definitivo. Entonces, ahí se dividen 3 niveles de triage para cuando escuchen eso. El triage nivel 1 es en la escena como tal, cuando llega la persona que va a hacer la clasificación y hace el triage inicial y diagnostica cuáles son los rojos, los amarillos, los verdes. Ese es el triage nivel 1. El triage nivel 2 se hace en el MEC, módulo de estabilización y clasificación. Entonces ahí es donde se le va a dar un soporte al paciente y se va a mandar en la ambulancia al hospital. Y el triage nivel 3 se hace hospitalariamente, entonces ahí ya el médico es el que dice este paciente primero, este no. Normalmente en hospitales, en muchos de los hospitales ya hay centros de triage. Antes llegaban urgencias, eso colapsaba y eso no sabían ni qué hacer. Ahorita ya tienen eso como bien establecido, hay un área de triage, ahí llegan, clasifican y ahí van pasando a urgencias los pacientes de acuerdo a su prioridad. Bueno, otra cosa muy importante es el estado psicológico, eso hay que controlarlo a las 1000 maravillas. Siempre que hay un área de desastre, una emergencia, siempre tiende a haber colapsos nerviosos de muchas personas. Entonces, tanto de los pacientes como de los mismos auxiliadores. Entonces, un auxiliador al ver un estado de esos en el cual hay muchas vidas en juego, se asusta, se pone nervioso. Entonces, si se pone nervioso se va a bloquear y no va a saber cómo actuar. Entonces, esa persona tiende a convertirse en una carga para el equipo en vez de una solución. Entonces, el estado psicológico tiene que estar muy fortalecido, por eso se requiere mucho entrenamiento. Y en los pacientes, pues obviamente al ver pues, sus familiares comprometidos, al ver hasta
pues muchas cosas y su estado de salud, ellos tienden a pues a perder el control en esos momentos, a entrar en shock nerviosos. Entonces hay que ponerles mucho cuidado. Esos pacientes que se alteran, hay que sacarlos de ahí, ¿cierto? Entonces si es un paciente verde que no tiene nada, se me puede convertir en un paciente prioritario, el cual yo necesito evacuar para que no me convierta eso en un área más peligrosa. Listo. Sí, el MEC es mucho de Ay, se le murió Cate. Para la realización solamente. Yo lo voy a explicar. Listo. Bueno, muchachos, venga, pongan cuidado. Eso es importante, vea. Siempre que hay en una escena de estas, tiende a meterse todo el mundo, mi hermano, mi tío, mi abuelo, eso se vuelve un caos. Esas personas, eso tiene que controlarse muy bien para que no vayan a problemas de estrés. Listo, entonces, miren. Lo primero, ¿Para qué? lo primero que se va a hacer, muchachos, lo primero que se va a hacer es una inmovilización del paciente. Él tiene que estar en una posición anatómica para poder ser llevado a una camilla y poder ser trasladado del lugar. Entonces miren la forma en que se va a hacer la inmovilización para de esa forma poder llevarlo a la camilla. No, pero más la cabeza. Ya explicamos la forma del contacto y cómo vamos a determinar si está vivo o muerto, el estado de conciencia. Entonces ahora la inmovilización para llevarlo a la tabla. Y la falta al lado. Entonces, mire, vean, lo toman, todos que vean acá, muchachos, que nadie me está dando la sonda para que no. Mire, vean. Cuando se va a hacer una inmovilización, entonces, por ejemplo, empezamos con los miembros inferiores siempre y luego los superiores. Entonces, para hacer la inmovilización tomamos de las articulaciones, no lo vamos a tomar de cualquier lado, porque si yo no lo tomo de la articulación, entonces lo que va a hacer es generar más movimiento. La idea es generar el menor movimiento posible y la articulación debe quedar en posición funcional. Bueno, entonces, lo que se hace es llevar de la articulación superior y la articulación inferior, se toma, se endereza la extremidad y luego se lleva suavemente hacia su sitio de origen. Ahí empieza en posición anatómica. Y los dos deben quedar en la misma posición. No, vean que ya lo tenéis allá. Cuando son pacientes con fractura pélvica, ellos tienden a hacer algo que llama síndrome del libro abierto, que es eso. Entonces hay que poner cuidado. Esos pacientes hay que tener como amarrarles acá, después como amarrarles los cordones también es como una buena técnica, porque si se deja que se abra, entonces lo que va a hacer es causar mayor lesión y se va a incrementar el sangrado. Castaño por meter la mano. No, eso era un secuestro, para que le den nota. Solo por salir en el video. Luego han terminado con las extremidades inferiores, entonces siguen las superiores. Entonces se hace el mismo procedimiento, se toma articulación superior y articulación inferior y se endereza. Se lleva primero a posición funcional y luego entonces ya se lleva a la posición anatómica. Posición anatómica. Si la lesión... Obviamente que si hay una luxación es que se sale el hueso de la articulación. Entonces no vamos a hacer esto, porque pues, si yo hago esto, pues le acabo de joder la articulación. Entonces en ese caso pues tocaría llevarla como lo encontramos, entonces la persona se encargaría de esa extremidad para que no sufra una mayor lesión. En este caso, Juan Pablo. Listo, entonces miren, en esa forma no es coger y llevarla directamente allá, no, sino que es coger de cada articulación, colocarla en posición funcional y luego aquí se lleva. Pero se abra. Esa es la forma. Entonces, miren. De esa forma nos queda el paciente en una posición adecuada para llevarlo a la tabla. Y la cabeza, Bueno, ahí vamos para la cabeza. La cabeza. ¿Y la cabeza qué?